Lo estaban velando en vida, y él se reía. En una cama de la clínica de la Asociación Nacional de Actores, en el verano de 1973, un hombre flaco y amarillo bromeaba con las enfermeras, pedía que le contaran chistes, preguntaba cuándo lo dejaban salir para volver a filmar. No sabía que se estaba muriendo. Su hermana y su esposa habían decidido callárselo, y así, haciendo reír a la gente que venía a despedirlo, se apagaba el hombre que había hecho reír a todo un país. Ese hombre había ganado tanto dinero como el artista más taquillero de su época. Había firmado más de 100 películas. Había llenado salas desde Ciudad Juárez hasta Buenos Aires. Había prestado su voz a un oso y a un gato que media América conoce de memoria. Había vestido los trajes más caros y regalado casas, coches y comidas a gente que ni siquiera recordaba su nombre. Y en esa cama, mientras se reía, no tenía nada, ni la casa donde vivía su familia, embargada años atrás, ni la de la playa, también embargada, nada. Cuando murió, lo único que le quedó a los suyos fue un seguro de la Asociación de Actores, 40,000 pesos. Eso fue todo lo que dejó el hombre que había ganado fortunas. La pregunta que se hizo México entero cuando corrió la noticia fue la misma que se hicieron sus amigos, sus directores, su propia viuda. ¿Cómo es posible que Tintán, el ídolo, el pachuco de oro, el que ganaba como Pedro Infante, terminara así? Hay una respuesta cómoda, la de siempre. Se lo gastó todo. Y hay otra, la verdadera, que tiene fecha, tiene nombre propio, y tiene un error que Germán Valdés cometió con la mejor de las intenciones, creyendo que se protegía. Un error que empezó el día que decidió que él solo no sabía cuidar su dinero. Porque a Germán Valdés le pasaba algo desde niño, algo que lo hizo el hombre más querido del cine mexicano y también el más pobre. Tenía las manos abiertas, siempre abiertas. Daba, invitaba, prestaba, financiaba, firmaba cheques que no podía cubrir con tal de no decir que no. Las manos que abrazaban a México eran las mismas por las que se le escurría, billete a billete, todo lo que ganaba. Y para entender cómo esas manos lo dejaron sin un peso en una cama de hospital, hay que volver a Ciudad Juárez, a un muchacho que reparaba cables de radio y que un día, por accidente, abrió el micrófono. Germán Genaro Cipriano Gómez Valdés Castillo vino al mundo en 1915, en la capital del país, pero el hombre que todos íbamos a conocer se formó en la frontera. Su padre trabajaba en la aduana, y cuando lo mandaron a Ciudad Juárez, el niño Germán se topó con un mundo que le cambió la manera de hablar, de caminar y de vestir. En las calles de Juárez andaban los pachucos, jóvenes chicanos de traje ancho, cadena colgando y un español mezclado con inglés que sonaba a música y a burla al mismo tiempo. Germán los miró, los imitó y sin saberlo se quedó con ellos para siempre. De muchacho hizo de todo: ayudante de sastre, guía de turistas, empleado de la compañía de luz, y un trabajo más, el que lo salvó: reparar cables en la estación de radio XEJ. Un día, metido en la cabina arreglando un micrófono que creía apagado, se puso a imitar la voz de Agustín Lara para hacerse el gracioso. El micrófono estaba abierto. Su voz salió al aire, a toda la ciudad, y el dueño de la estación, en vez de correrlo, lo escuchó, se rió y le dijo que tenía algo. Así, por un accidente, por un cable mal conectado, el muchacho que reparaba equipos se convirtió en locutor. Ahí nació el personaje. Lo llamó Topillo Tapas, un pachuco lenguaraz que cantaba y contaba chistes, mezclando los dos idiomas de la frontera. La gente de Juárez lo adoró. Y en julio de 1943, cuando la compañía de espectáculos de Paco Miller pasó por la ciudad,
Alguien le dijo al empresario que tenía que ver a ese chamaco. Paco Miller lo vio, lo contrató para una gira por California y México y le puso el nombre con el que iba a entrar en la historia: Tintán. Lo que casi nadie cuenta de aquellos primeros años es que Germán ya regalaba lo que no tenía. Compañeros de la carpa y del teatro recordaron después que el muchacho apenas juntaba unos pesos, invitaba la comida de todos, prestaba para el camión, cubría la renta del que andaba corto. No venía de una casa rica, venía de una familia numerosa donde el dinero siempre faltó. Y quizá por eso, es posible que por eso, cuando por fin empezó a ganarlo, lo trató como si no importara, como si siempre fuera a volver. Porque Tintán reventó rápido. La pantalla grande lo devoró en cuanto lo probó. Su forma de moverse, ese cuerpo elástico que bailaba, cantaba y hacía morisquetas, esa manera de hablar que se burlaba de todo sin ofender a nadie, no se parecía a nada que hubiera en el cine mexicano. En pocos años pasó de la carpa a ser una de las caras más taquilleras del país. El dinero empezó a entrar a raudales, y las manos de Germán, esas manos que de niño ya daban lo poco que tenían, se abrieron del todo. El problema es que nunca aprendió a cerrarlas, y en el mundo al que estaba entrando, rodeado de gente que olía el dinero fácil, unas manos que no se cierran, son una herida por donde se desangra una fortuna entera. La suya tardó años en desangrarse. Pero empezó justo aquí, en la cima, cuando parecía que nada podía salir mal. Conviene detenerse en lo grande que llegó a ser, porque sin medir la altura no se entiende el golpe de la caída. Tintán fue un fenómeno de una talla que hoy cuesta imaginar. Llevó a la pantalla al Pachuco, ese personaje fronterizo de traje ancho y habla mezclada que hasta entonces vivía en las calles de Ciudad Juárez y de Los Ángeles, y lo volvió amado por millones. Cantaba, bailaba, imitaba, improvisaba, se movía con una gracia que ningún otro tenía. En una época en que el cine mexicano rebosaba de estrellas, él se abrió su propio carril y nadie pudo copiarlo. Ese carril, sin embargo, le costó peleas. A algunos les molestó desde el principio. Ciertos intelectuales y guardianes de la lengua lo acusaron de corromper el español con su mezcla de inglés, de meter el pochismo en el idioma, de darle mal ejemplo a la juventud con su jerga fronteriza. Lo señalaron como un mal producto de la frontera, un espejo de lo que no debía imitarse. Germán aguantó las críticas con la misma sonrisa con la que aguantaba todo, y siguió. Con el tiempo, esa habla que le reprochaban se volvió parte del alma popular mexicana, y el pachuco que escandalizaba a los puristas se convirtió en patrimonio. Al lado suyo, casi siempre, estuvo la música. Germán venía de la radio, cantaba de verdad, y sus películas eran también un desfile de ritmos, de números musicales, de complicidad con su compañero Marcelo. La gente no iba solo a reírse, iba a oírlo, a verlo bailar, a repetir sus frases al día siguiente en la calle. En su mejor momento, el nombre de Tintán en la marquesina llenaba la sala sin más argumento que ese, su nombre. Y todo ese poder, toda esa taquilla, todo ese cariño, se traducía en dinero. Ríos de dinero que entraban por una puerta y salían por tres. Y trabajaba sin parar. Germán fue una industria de un solo hombre. Hizo cine, radio, teatro de revista, televisión, discos, doblaje. Grababa canciones, salía de gira, filmaba varias películas al año, se subía a un escenario y a la mañana siguiente ya estaba en un foro. Muy pocos artistas de su tiempo tuvieron esa capacidad de generar dinero por tantos frentes a la vez. Y ahí está lo que más cuesta entender de su ruina. Germán nunca dejó de ganar.
Ganó hasta el final, por todos lados, con un talento que no se apagó nunca. El dinero entraba a chorros por 6 puertas distintas. El problema estuvo siempre en la cantidad de puertas por las que se iba. Y es justo eso lo que separa su historia de la de los demás ídolos. Porque muchos ganaron tanto como él, pero casi todos guardaron algo. Compraron tierra, dejaron una casa a los hijos. Germán, con esa fortuna entre las manos, hizo lo único que sabía hacer con lo que tenía. Lo soltó. Y para entender por qué lo soltó todo hasta quedarse en una cama de hospital sin un peso, hay que mirar de cerca los 3 canales por donde se le fue, uno más doloroso que el otro. Para entender cuánto ganaba Tintán, en su mejor momento, hay que decirlo con un nombre que en México lo explica todo. Ganaba como Pedro Infante. Los dos eran los reyes de la taquilla. Los dos llenaban las salas. Los dos cobraban lo que quisieran pedir. Germán filmaba una película tras otra, a veces varias al año, y cada una le dejaba una suma que a un obrero de la época le habría tomado una vida entera juntar. En los años 40 y 50, el Pachuco de Oro vivía como un rey. ¿Y en qué se le iba? Aquí está la primera pieza del rompecabezas. Se le iba en vivir bien, sí, en trajes cortados a la medida, en coches, en fiestas, pero eso lo hacían todos los astros del cine de oro, y no todos terminaron en la ruina. Lo de Germán era otra cosa. Germán, sencillamente, no sabía quedarse con nada de lo suyo. Los que lo trataron, contaron después historias que se repiten con distintos nombres y siempre la misma forma, que si un compañero de reparto andaba corto, Germán le prestaba sin apuntar cuánto. Que si un técnico del foro no llegaba a la quincena, Germán se lo cubría. Que si alguien admiraba su reloj o su pluma, era capaz de quitárselo y regalárselo ahí mismo. Invitaba comidas para 20, 30 personas, y pagaba él. Prestaba para bodas, para entierros, para deudas de otros, y casi nunca le devolvían. Él lo sabía. Lo llevaba con esa mezcla de gracia y resignación que era su marca. Solía decir, entre broma y encogimiento de hombros, que a los amigos se les olvidaba pagar y que no era cosa de andar cobrándoles. Ahí está el hombre entero en una idea. Sabía que lo estaban desplumando y le parecía de mal gusto reclamar. Prefería quedarse sin el dinero antes que quedarse sin el amigo. Y la fila de amigos que se acordaban de él cuando necesitaban y lo olvidaban cuando había que pagar, no tenía fin. Hay una ironía en todo esto que el propio cine dejó grabada. En 1949, Germán protagonizó El Rey del Barrio, dirigida por Gilberto Martínez Solares, con una jovencísima Silvia Pinal y su inseparable compañero, Marcelo Chávez. En la película, Tintán interpreta a un hombre al que el barrio adora porque reparte lo que consigue, una especie de Robin Hood de la vecindad que da a los pobres. El público se rió sin saber que estaba viendo a Germán hacer de sí mismo. El personaje que regalaba lo que tenía era el hombre que regalaba lo que tenía. La cinta se volvió una de las comedias más queridas de la historia del cine mexicano, y su protagonista vivía, fuera de la pantalla, exactamente el mismo cuento, con la diferencia de que a él nadie le escribía un final feliz. Marcelo Chávez, su pareja de tantas películas, lo vio de cerca durante años. Juntos hicieron reír a México entero, y juntos vivieron los foros donde Germán soltaba dinero como si le sobrara, porque lo que lo desangraba iba mucho más allá de la bondad. Estaba el enjambre. Alrededor de un hombre que gana como Pedro Infante y no sabe decir que no se forma una corte entera de gente que vive de él. El que consigue, el que administra mal, el que promete un negocio, el que necesita un adelanto, el que organiza la fiesta que Germán va a pagar.
Cada uno se llevaba su tajada, y Germán, encantado de ser querido, dejaba que se sirvieran todos. Pero prestar y regalar, con lo que Germán ganaba, no habría bastado para arruinarlo. Había un segundo agujero, más grande, y éste se lo abrió él mismo con toda la ilusión del mundo. Germán no quería solo actuar, quería producir. Quería hacer sus propias películas, mandar en ellas, decidir cómo se contaban. Y producir cine cuesta, y el que produce arriesga su propio dinero. Tin Tan metió fortunas en levantar producciones, y no todas funcionaron. Cada película que no llenaba salas era un mordisco a lo que tanto le costaba ganar frente a la cámara. Ganaba como actor y lo perdía como productor, en un círculo que giraba cada vez más rápido. A ese círculo se sumó un tercero, el más silencioso, los pleitos legales. Un hombre que presta sin papeles, que financia películas, que firma contratos a la carrera y regala a manos llenas. Tarde o temprano, acaba metido en juicios. Y Germán vivió metido en ellos. Deudas que no pagaba a tiempo y terminaban ante un juez. Compromisos que firmaba y no podía cumplir. Abogados que cobraban por defenderlo de líos que él mismo había creado por no saber decir que no. Cada peso que entraba tenía 3 salidas esperándolo en la puerta. Aquí es donde la historia da su primer vuelco fuerte, el que casi nadie recuerda, porque Germán no era tonto. Se daba cuenta de que el dinero se le iba entre los dedos, de que su propia manera de repartir lo estaba dejando seco, y en algún momento alguien a su alrededor le propuso una solución que sonaba sensata, muy sensata, tan sensata que fue justamente la que lo hundió. Corría 1959. La idea era simple. Si Germán no sabía guardar su dinero, si en cuanto lo tenía en la mano lo regalaba, o lo prestaba, o lo metía en una película, entonces había que sacárselo de las manos. Poner sus bienes a nombre de otro, de alguien serio, con cabeza para los negocios, que administrara la fortuna y le fuera dando lo justo para vivir, protegiéndolo de su propia generosidad. Un candado contra sí mismo. Ese alguien fue un empresario estadounidense. En las notas de la época aparece como Joe Manny, un hombre de negocios en cuya firma Germán fue colocando buena parte de lo que tenía. Casas, propiedades, dinero, la lógica parecía impecable. El dinero dejaba de estar al alcance de Tin Tan y quedaba a buen resguardo, trabajando, esperándolo para el futuro. Germán respiró. Por fin alguien le cuidaba las espaldas. Por fin su fortuna estaba a salvo de la única persona capaz de tirarla, él mismo. Y entonces, según la versión más difundida de aquel enredo, Joe Manny se subió a un avión. El avión de Joe Manny cayó. El hombre murió en el accidente, y con él se fue, de un solo golpe, la llave de la caja fuerte donde estaba encerrada la fortuna de Tin Tan. Y ahí estaba la trampa, entera. Germán había puesto sus bienes a nombre de otro precisamente para no poder tocarlos. Lo había logrado demasiado bien. Ahora el otro estaba muerto. Los bienes seguían atados a su firma, a su empresa, a sus herederos y a sus abogados. Y Germán, el dueño real de todo aquello, se encontró de pronto sin poder demostrar fácilmente que era suyo. El candado que había puesto para protegerse se cerró con él afuera. Lo que vino fue lo que viene siempre en estos casos: litigio, juicios para determinar qué le pertenecía y qué no, papeles, pruebas, abogados, tiempo, mucho tiempo. Y mientras los tribunales decidían el destino de la fortuna que había ganado con más de una década de trabajo, Germán tenía que seguir viviendo, seguir pagando, seguir manteniendo a su familia. ¿De dónde sacaba? Del único lugar que le quedaba.
Hipotecó las ganancias de las películas que aún no había filmado. Empezó a trabajar por adelantado, comiéndose el pan de mañana para tapar el hoyo de hoy. En 1959, varios periódicos lo dijeron con todas sus letras. Tin Tan estaba en la quiebra, el ídolo, el que ganaba como Pedro Infante, en bancarrota porque toda su riqueza estaba amarrada al nombre de un muerto. Fue el segundo golpe de su vida, y el peor, porque esta vez no bastó con la mala suerte. Pesó, sobre todo, la decisión de no confiar en sí mismo, de entregarle a un extraño el control de todo lo suyo. Sus manos abiertas ya lo habían adelgazado, pero fue la vez que trató de cerrarlas por la fuerza, poniendo su dinero fuera de su alcance, la que estuvo a punto de matarlo económicamente. Y no se recuperó. Esa es la parte dura. Un hombre más frío habría apretado los dientes, cobrado deudas, cortado gastos, reconstruido. Germán no supo o no quiso. Siguió prestando lo que ya no tenía. Siguió invitando. Siguió firmando por otros, incapaz de aprender la lección. Y las deudas empezaron a acumularse encima de la quiebra, una sobre otra, hasta que los acreedores dejaron de esperar y fueron por lo único tangible que quedaba, sus casas. En marzo de 1966 llegó la humillación pública. Le embargaron la finca de San Ángel, la casa donde vivía con su familia, la casa del ídolo, tomada por una deuda, y no fue la única. También le embargaron una propiedad en Acapulco, que ya cargaba una hipoteca encima. El hombre que había regalado casas a los amigos se estaba quedando sin techo propio. La prensa, que años atrás cubría sus estrenos, ahora cubría sus embargos. Vale la pena detenerse en lo que significa un embargo cuando le toca a un ídolo. San Ángel era un barrio de casonas, de gente de dinero, y ahí vivía Germán con los suyos, en una finca que era el símbolo de todo lo que había logrado desde aquel muchacho que reparaba cables en Juárez. Un embargo se siente muy físico. Es alguien que llega con un papel firmado por un juez, cuenta lo que hay dentro, le pone precio y se lo lleva o lo pone a la venta para pagar a quien Germán le debía. La casa del hombre que había regalado casas, tasada y rematada por una deuda. Y todo esto ocurriendo a plena luz, con los periódicos contándolo, con los vecinos mirando, con los hijos entendiendo de golpe que el papá que hacía reír a México no tenía con qué pagar el techo donde dormían. Para un hombre cuya vida entera había sido dar, no puede haber humillación más honda que la de no poder sostener lo suyo. Y Germán la vivió 2 veces, porque a la finca de San Ángel le siguió la casa de Acapulco, embargada también. ¿Y él? ¿Se derrumbó? ¿Se escondió? ¿Pidió ayuda? No del todo. Siguió filmando, siguió haciendo reír, siguió en la pantalla con la misma sonrisa, mientras por debajo el piso se le hundía. Pero las señales de la desesperación empezaron a asomar en lugares feos. En 1969, en Acapulco, Germán Valdés terminó detenido. 5 horas en una comandancia. ¿El motivo? Un cheque sin fondos por 13,000 pesos. El pachuco de oro, fichado como cualquiera por firmar un papel que no podía respaldar. Arregló el asunto pagando 5,000, pero la imagen quedó. El ídolo de México, unas horas tras las rejas por un cheque que rebotó. Ese cheque cuenta toda la historia en un solo dato. Un hombre que había manejado fortunas, reducido a firmar por 13,000 pesos que no tenía. El mismo que años atrás repartía billetes a puñados sobre cualquier mesa, ahora firmaba cheques al aire, con la esperanza de tapar un hueco antes de que alguien lo notara. Y toda la gente que había vivido de su bolsillo cuando estaba lleno, ¿dónde andaba ahora que estaba vacío? La respuesta es la más triste de todas: en ningún lado. Porque esa es la crueldad del que da sin medida.
Mientras hubo que repartir, la casa de Germán estuvo llena de amigos, de admiradores, de aprovechados que reían sus chistes y comían de su plato. Cuando el dinero se acabó, la casa se fue vaciando. No de golpe, poco a poco, como se vacía todo lo que solo estaba ahí por interés, y Germán, que había mantenido a tanta gente, se fue quedando cada vez más solo. A esas alturas, principios de los años 70, el declive era doble. El dinero se había ido, y la carrera también empezaba a enfriarse. El cine de oro mexicano agonizaba, las películas ya no eran lo que fueron, y el público más joven miraba hacia otro lado. Germán seguía trabajando, pero cada vez en proyectos más pequeños, cobrando menos, con menos para repartir y las mismas deudas persiguiéndolo. Y entonces, cuando parecía que lo único que le quedaba era el tiempo para reconstruirse, el cuerpo le pasó la última factura. Cuando un hombre se queda sin dinero, se ve de golpe quién estaba con él por lo que tenía y quién por lo que era. A Germán esa cuenta le salió amarga por un lado y salvadora por el otro. Los amigos de la fortuna se esfumaron con la fortuna. Pero en la casa, cada vez más vacía de aprovechados, quedó lo que de verdad importaba, y fue lo único que la ruina no pudo embargarle. Germán se casó 3 veces y tuvo una familia numerosa, hijos que llevaron su apellido y su gracia. Su última esposa fue Rosalía Julián, la mujer que estuvo a su lado en los años más difíciles, cuando ya no había casa en San Ángel, ni cuenta de banco, ni fila de admiradores en la puerta. Ella lo vio de cerca en el descenso, y años después contó algo que reordena toda la historia. Dijo que Germán pasó sus últimos tiempos feliz, sin angustiarse demasiado por el dinero que le faltaba, como si el hombre que lo había perdido todo no hubiera entendido nunca que el dinero fuera algo que se pudiera perder. Y hay que decirlo, porque es la clave de su carácter. A Germán el dinero nunca le importó como fin. Le importaba lo que podía hacer con él, y lo que podía hacer, para él, era dar, regalar, ver reír, pagar la mesa. Esa era su idea de la riqueza, y en esa idea fue rico hasta el último día, aunque en el banco no tuviera nada. El problema es que los bancos no cobran en risas, y los acreedores tampoco. En esos años de vacas flacas, el ídolo siguió trabajando por necesidad tanto como por vocación. Ya no eran las grandes producciones de antes. El cine de oro se apagaba, los papeles menguaban, y Germán tomó lo que había. Entre lo que había estuvo el doblaje, y ahí, casi de casualidad, dejó una de sus herencias más queridas. Le prestó su voz a Baloo, el oso de El libro de la selva, y a Thomas O'Malley, el gato callejero de los Aristogatos. Millones de niños de varias generaciones crecieron oyéndolo sin saber que ese oso cantarín y ese gato pícaro eran el mismo hombre al que le estaban embargando la casa. La voz seguía llena de alegría. La vida, por debajo, se le vaciaba. El absurdo llegaba a doler. En el mismo puñado de años, Germán Valdés hacía reír a los niños del continente como un oso feliz de la selva, y era detenido 5 horas por un cheque sin fondos. Doblaba a un gato que cantaba a la buena vida y volvía a una casa hipotecada. Esa distancia entre la voz que el público oía y el hombre que la ponía es el corazón de su tragedia. Nadie que lo escuchara podía imaginar que el dueño de esa alegría estaba en la lona. Porque Germán tenía un talento por encima de todos los que tuvo, y ese talento fue también su condena. Sabía esconder el dolor detrás de la risa. En el foro, en la pantalla, en las visitas, jamás dejaba ver que por dentro se estaba deshaciendo. Bromeaba, cantaba, hacía morisquetas, y la gente se iba pensando que Tin Tan era el hombre más feliz del mundo.
sin sospechar la fila de deudas, juicios y embargos que lo esperaban en casa. La misma máscara que lo hizo grande le impidió pedir ayuda cuando más la necesitaba. Un hombre que se ha pasado la vida dando no sabe cómo se pide. Y así, entre un doblaje y otro, entre una película pequeña y una deuda vieja, entre la risa de afuera y el vacío de adentro, Germán llegó a los primeros meses de 1973. Tenía 50 y muchos años, aunque nunca los aparentó. Le quedaba una familia que lo quería, una voz que el país adoraba, y ni una sola de las fortunas que había ganado. Estaba, sin saberlo, a unas semanas de esa cama de la clínica de actores con la que empezó esta historia. Y lo que lo llevó hasta ahí, esta vez, ya no tenía que ver con juzgados ni con bancos. Venía de dentro. Su propio cuerpo llevaba años mandando avisos que Germán, fiel a su costumbre, prefirió ignorar con una sonrisa. Todo empezó, como casi todo lo bueno y lo malo de su vida, en Acapulco. Germán había ido a descansar con Rosalía. Comió pozole, se metió al mar, se dio unos chapuzones, como cualquier tarde de playa. Y al salir del agua se sintió raro, un malestar que no se iba. Al principio los médicos hablaron de flebitis, una inflamación en las venas, algo molesto pero manejable. Lo internaron, y cuando empezaron a mirar de verdad, encontraron algo que no tenía arreglo. El cuerpo de Germán llevaba años cobrándose las facturas que él no pagaba. Una vieja hepatitis se le había convertido en cirrosis, el hígado deshecho. Y sobre eso, lo peor, un cáncer de páncreas que ya se había extendido, con metástasis en el hígado. No había cirugía, no había tratamiento, no había vuelta. A los médicos les quedó claro enseguida que al Pachuco de Oro le quedaban semanas. Entonces su hermana Guadalupe y su esposa Rosalía tomaron una decisión que todavía hoy parte el corazón. Decidieron no decírselo, que Germán no supiera que se estaba muriendo, que se fuera sin el peso de saberlo, riendo, creyendo que aquello era un mal rato del que iba a salir para volver a filmar. Y lo lograron. Germán pasó sus últimas 3 semanas en la clínica de la Asociación Nacional de Actores, haciendo lo único que sabía hacer sin esfuerzo: alegrar a la gente. Bromeaba con los médicos, coqueteaba con las enfermeras, preguntaba por sus próximos proyectos. Se despedía del mundo sin saber que se despedía. Y aquí, junto a esa cama, es donde por fin se puede nombrar el error. El sucio error del título, el que le arrebató la fortuna, tiene muchos aspirantes y una respuesta. México se quedó con la versión fácil, la de que Tintán lo regaló todo. La generosidad sin freno, los préstamos que nunca cobró, las comidas que siempre pagaba él. Eso lo fue desangrando durante años, cierto, gota a gota. Pero un hombre que ganaba como Pedro Infante puede sangrar mucho tiempo antes de morir de eso. Lo que lo mató de golpe fue otra cosa, y tuvo fecha y nombre. Fue 1959. Fue el día que decidió que no podía confiar en sí mismo, y le entregó el control de toda su riqueza a un solo hombre. Ese gesto, que parecía el más prudente de su vida, encerró su fortuna en una caja cuya única llave se subió a un avión y se estrelló con ella. Germán quiso blindarse contra su propia generosidad, poniendo su dinero donde ni él pudiera alcanzarlo. Lo consiguió tan bien que ni él, ni su familia, ni sus abogados pudieron alcanzarlo después. La generosidad lo hizo pobre despacio. La desconfianza en sí mismo lo hizo pobre de un tajo. Y para medir el tamaño de la caída, basta con poner 2 números uno al lado del otro. De un lado, el hombre que en su mejor época ganaba lo mismo que el artista más taquillero de México,
que firmó más de 100 películas, que vivió como un rey y regaló casas enteras. Del otro, el mismo hombre, unos años después, detenido en una comandancia de Acapulco por un cheque de 13,000 pesos que no pudo cubrir, y al final del todo, el número que lo resume, cuando murió, la fortuna que dejó fue cero. Lo único que recibieron su viuda y sus hijos fue un seguro de vida de la Asociación de Actores, 40,000 pesos. 40,000 pesos. Eso fue lo que quedó del imperio de risas del Pachuco de Oro. Ni casas, ni cuentas, ni tierras. Un seguro modesto que la agremiación de los actores paga a los suyos cuando se van. El hombre que había repartido con las 2 manos hasta quedarse vacío, se fue de este mundo dejando menos de lo que muchos de esos amigos le habían quedado a deber. Hubo además una sombra que nunca se aclaró del todo. Según algunas versiones de la época, una de las empresas más poderosas del medio se habría quedado con parte de sus bienes en el enredo de deudas y derechos. No hay prueba pública que lo cierre, así que queda como lo que es, una versión más en una vida llena de manos ajenas metidas en los bolsillos de Germán. Lo que sí es seguro es el saldo final. El ídolo murió sin nada. Y cuando la noticia salió de aquel cuarto y corrió por el país, pasó algo que resume la crueldad de su historia entera. México se volcó. El país lloró al cómico que lo había acompañado toda la vida y despidió al Pachuco de Oro como al ídolo que era. Titulares, homenajes, el luto de una nación agradecida. El cariño que le tuvieron en vida se desbordó en su muerte. Y sin embargo, todo ese amor multitudinario no cabía en una cuenta de banco. La misma gente que lo adoraba por millones era incapaz de devolverle, ya muerto, lo que en vida se le había ido de las manos. Lo lloraban a mares mientras su familia contaba, en casa, los pocos billetes que quedaban. El país tenía cariño de sobra para él. Lo que hacía falta en esa casa, en cambio, eran pesos, y de esos ya no quedaba ninguno. Fue la Asociación de los Actores, sus colegas de oficio, la que en cierto modo cubrió la despedida del hombre que tantas veces había cubierto la de otros. El que pagó 1,000 mesas terminó despedido con el fondo común del gremio. La ironía se cerró sobre sí misma. El 29 de junio de 1973, en esa cama de la Clínica de Actores, Germán Valdés dejó de respirar. Se fue con una broma reciente todavía flotando en el cuarto, sin saber que tenía cáncer, sin saber que era la última tarde, tranquilo, con esa media sonrisa suya intacta hasta el final. México lloró al ídolo, y muy pocos, esa tarde, se acordaron de que el hombre más generoso de su cine se estaba yendo tan pobre como el muchacho que reparaba cables en una radio de Juárez. Volvamos, para terminar, a esa cama. La clínica de la Asociación Nacional de Actores, verano de 1973. El hombre flaco y amarillo que bromea con las enfermeras y pregunta por su próxima película. Ahora ya sabemos lo que él no sabía, que se muere, que no hay vuelta, que la fortuna que ganó se disolvió hace años entre juicios, embargos, préstamos sin cobrar y una llave que se subió a un avión, que de todo lo que amasó no queda más que un seguro de 40,000 pesos y una casa que ya no es suya. Y aún así, ahí está, riendo. Porque si algo dejó claro Germán Valdés hasta el último aliento, fue que su idea de la riqueza nunca cupo en un banco. Su viuda, Rosalía, lo dijo con una frase que vale más que cualquier herencia. Le preguntaron qué les había dejado Tintán. Y ella respondió que unión, armonía, amor, dinero, nada. Lo dijo sin rencor, casi con orgullo, como quien entiende que estuvo casada con un hombre
que se equivocó en todo lo que se podía medir y acertó en lo único que no. Y ahí queda la pregunta, flotando sobre esa cama, sin una respuesta cómoda. Germán lo dio todo, dio de comer a decenas, hizo reír a millones, regaló hasta lo que iba a necesitar, y con esa misma entrega sin freno se quedó sin techo, sin cuenta y sin nada que dejarle a sus hijos, salvo su apellido y su ejemplo. ¿Fue un tonto que no supo cuidar lo suyo, o fue el único que entendió para qué sirve de verdad el dinero? La respuesta cambia según a quién se la preguntes, y quizá diga más de quién contesta que del propio Germán. Lo que no cambia es el patrón, y Germán está lejos de ser un caso aislado. En este mismo canal contamos la historia de otro ídolo al que multitudes enteras adoraron y que también murió en la miseria, después de haber tenido el mundo entero pendiente de él. Otro hombre querido por millones, al que la fortuna se le escurrió entre los dedos mientras el público lo creía intocable. Rigo Tobar llenó estadios, movió a masas como pocos, y su final tuvo el mismo sabor amargo de una gloria que no se supo, o no se pudo, guardar. Dos vidas distintas, la misma caída. Si esta historia le dolió, la de Rigo Tobar, que está aquí al lado, es el otro lado de la misma moneda. El Pachuco de Oro se fue un 29 de junio, riendo, sin saber que se iba, con las manos por fin quietas. Habían dado todo lo que tenían, y siguieron abiertas hasta el final, esperando, quizá, tener algo más que dar.